Antes de comenzar con el video, quiero mandar un saludo especial a mi sobrino Isaías hasta Zacatecas, quien también es fan de Lego y mira todos mis videos. Un saludo a mi sobrino hasta Zacatecas. Hey, hola, ¿qué tal, queridos amigos de Según el Juan? Sean bienvenidos a un nuevo video review, unboxing de Lego. Vamos a armar este pequeño set de la colección de Lego Avengers Infinity War. Es el set más chico que salió de los sets que salieron. Se trata de nada más y nada menos que del set del Capitán América. Ataque de los Outrider Dropship. Es la nave de los Outrider. Esas navesotas enormes con forma de triángulos que caían del espacio y se deshacían al tocar el campo de fuerza de Wakanda. Pues aquí está en Lego, una versión pero muy pequeña y nada que ver con la de la película. Como les comentaba, es el set más pequeño de los 6. Cuenta con 124 piezas para armar. Obviamente va contadas las piezas de las figuritas, las piezas para armar la nave. Este set nos incluye la gema del espacio. Cada set cuenta con una gema distinta para que al comprar los 6 sets tú puedas tener las 6 gemas y colocarlas en el guantelete de Thanos. Vamos a proceder rápidamente con el unboxing de esta caja para poder armar ahora sí ya nuestro pequeño set. Nunca he sido muy fan de apretarle aquí, pero pues hay que hacerlo para abrir la caja. Ok, ya salió. Tenemos unas piezas sueltas. Ok, tenemos dos bolsas. Una bolsita bastante vacía. Aquí veo la minifigura de la Viuda Negra. Por aquí está el pelito ese güero. El cuerpillo. Aquí está el cuerpecillo. Y también está el cuerpo del Capitán América. Y el cuerpo de los Outriders. Vienen dos Outriders, Capitán América y Viuda Negra. Aquí está el cuerpecillo. Las cabezas están acá. Este nuevo rostro con barba del Capitán América. Solo dos bolsitas y estas dos piezas sueltas que son de la nave. Tenemos una pequeña planilla de calcomanías. Cuenta con 5 calcomanías solamente. 1, 2, 3, 4, 5. Más que nada para la navecilla. Aquí está. Y el instructivo. Está un poquito robustito el instructivo. Tiene bastantes hojas a pesar de ser algo muy pequeño. Como siempre al principio, cómo armar las figuras. Vamos a proceder a armar la navecita en cámara rápida para que puedan verlo y puedan seguirme el paso a la hora de armar este set. Quiero que vean esto. ¿Qué les parece? Ahí está. Primer vistazo a esta minifigura del Capitán América. Los nuevos escuditos del Capitán están muy buenos, Algo totalmente nuevo, nunca los había visto, no habían sacado algo similar, aquí están. Ni siquiera como las garras de Wolverine, son totalmente nuevos. Prefiero mil veces el escudo original que estos, pero bueno, fue lo que hubo en la película. Así es que aquí está. Estos son los Outriders de Lego. La verdad no están tan feos. Se me hacen bastante bien, pero creo que pudieron haber hecho un diseño mucho mejor. Los hicieron ver como una figurita, como un personaje así humanoide, así en Lego. Y la verdad es que los Outriders nada que ver. Son más como unos monoperros así agresivos y hubieran hecho un molde diferente, una figura nueva, pero bueno, está bien, está pasable.
Esta pieza de aquí, este anillito, son 4 gemas del infinito. Te dan 4 por refacción por si pierdes alguna. Si tienes amigos que tengan algún otro set que tú no tengas y quieres la gema, puedes intercambiarlas. Y así ya no tienes que comprar todos los sets. Pero bueno, aunque siempre está chido tener todos ahí, tener toda la colección completa. Aquí está, hemos retirado una pequeña gema. Aquí está la gema del espacio. Esta va colocada en esta base. Y ya, como les digo, teniendo Thanos, le queda perfectamente en el guantelete. Esta por lo pronto va aquí en la nave. Pensé que no iban a caber los Outriders, porque aquí en el instructivo sí dice que aquí van. Dice que sí van adentro los dos con las patas que traen en las espaldas. Y cuando traté de monarlos no cabían, pero sí quedaron. No me mintió el instructivo, ahí están los dos. Cerramos la nave. Y así es como quedaría. Les voy a poner la comparativa ahí para que vean la nave que viene representando este Lego. Para que vean la real, la de la película. Y van a darse cuenta que nada que ver, pero bueno, está chida, está cool. Más que nada porque tenemos la minifigura del Capitán América, que es la más hermosa de todas. No tenía ni siquiera yo un Capitán América de ningún otro set. Este es mi primer Capitán América y lo aprecio bastante. Aunque la verdad soy más fan del otro escudo, del original. Y no de estos wakandianos feos que parecen garras de Wolverine. Pero bueno, es lo que hay, es lo que fue, es lo que salió en la película. Y ya para terminar hay que agregar estas pequeñas armas a la nave. Son como unos blasters, cañones. Vamos a armarlos rápidamente. Vamos a dejarlos cargados de una vez con un proyectil. Ahí están estas pequeñas armas. Son 2 armas y estas van colocadas de este lado, aquí en la nave. 2. Una pequeña prueba para que vean un vistazo de cómo funcionan esos blasters. Ah, ya sé. Tan fuerte y resistente como siempre el Capi. Por mi parte eso es todo. ¿Qué les pareció este bonito y pequeño set de Lego? La verdad a mí me gustó bastante por las figuras más que nada, porque es un set algo pequeño, pero las figuras que vienen, la verdad es que sí valen la pena. Vale la pena hacerse con este set solo para tener este Capitán América, claro que sí vale la pena. Como siempre sobran algunas piezas, por aquí tenemos 3 gemas del infinito, un escudo extra del Capitán América y piecitas varias. Y bueno, estas piezas van para mi caja de piezas sobrantes Lego. De todos los sets que tengo, aquí tengo todas mis piezas sobrantes. Por aquí tengo ¿dónde está? La gema del poder del set de Thor y Rocket y Groot. Y por ahí andan otras gemas porque tengo otros sets que eso sí me hice unboxings, pero también los tengo por aquí. Voy a mostrarles un poquito sobre el final del instructivo para que vean ustedes, puedan apreciar. Ese es el Thanos, ese es el guantelete, que es una figura así del tamaño del Hulk. Ese es el guantelete y aquí están todas las gemas. Son esas pequeñas gemitas, van colocadas ahí. Aquí están algunos de los otros sets. Este incluye la gema del poder, este trae la gema de la realidad, la roja. Y este de Wakanda trae la gema del alma.
Nada más para que se den una idea, el Thanos está del tamaño de Hulk. Comparen ustedes mismos. Qué diferencia de tamaños, ¿no? Espero que les haya gustado este video y no olviden dejar su hermoso like y de suscribirse al canal. Muchas gracias, yo soy Juan. Hasta la próxima.